Una cosa es crear empresa y otra cosa es crear empresa étnica. Los emprendimientos étnicos van orientados no solamente a generar ingresos económicos para sus hogares, sino que también se dedican en generar acciones que preserven las tradiciones que han sido heredadas en sus familias. Te cuento que Biche Mina es un espacio étnico-cultural que busca visibilizar el biche como patrimonio, legado y encuentro ancestral. Uno de los mayores logros es poder exportar cultura. Ya hay biche mina en Estados Unidos, en México, en Reino Unido. Yo creo que uno de los mayores impactos que ha tenido el biche ha sido el desarrollo social y económico de las comunidades. Las familias ya se están pensando en sí mismas como dueños de emprendimientos, ya no solamente como los empleados. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración, la academia al servicio de la comunidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, además muy colorido, de buen sabor, tradicional, y tenemos a un invitado de lujo. Vamos a hablar hoy del valor de la tradición, el biche. Y tenemos a un invitado, como les contaba antes, que nos va a contar todos los logros y desafíos con su empresa Biche Mina. Así que vamos a hablarles a ustedes un poco de nuestro empresario invitado de hoy, que es Andrés Mauricio Díaz Vázquez. Es un estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle en 10º semestre, que además es creador de la marca Biche Mina, investigador, líder comunitario y consultor para emprendimientos. Pero dejemos que sea Andrés que nos hable un poco de su trayectoria académica empresarial. Así que, Andrés, bienvenido a Red Empresarial. Muy buenas noches, soy Andrés Mauricio Díaz Vázquez, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad del Valle, tengo 23 años, soy el dueño, el fundador de la marca Biche Mina, un espacio etnocultural que busca visibilizar el biche como patrimonio, legado y encuentro ancestral. Bueno, pero André, no se me adelante, por favor, porque tenemos mucha información para compartir en este programa de hoy, pero antes de entrar en detalle, vamos a ver esta nota introductoria. El biche se suma a las luchas históricas de la población en temas de territorio colectivo y reconocimiento de saberes ancestrales. Solo en los últimos años, esta lucha ha dado resultados que le están permitiendo alcanzar una mayor visibilidad y venta, que han culminado en la Ley del Biche 2158, la cual reconoce al biche como patrimonio cultural de Colombia y producto exclusivo de estas comunidades y territorios. El biche es más que un licor, es una ventana a la historia, un referente cultural con incidencia en el territorio colombiano. Es el legado del Pacífico, el cual hace parte de la cotidianidad de las comunidades afrodescendientes que construye marca país, y su formalización e institucionalización contribuyen al desarrollo económico departamental y nacional. Estuvimos conversando con Andrés Mauricio Díaz, creador del emprendimiento Biche Mina, sobre cómo es crear una empresa étnica en Colombia. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre el valor de la tradición, el biche y el emprendimiento Biche Mina. ¡Bienvenidos! Bueno, como ya vemos ustedes, tenemos un invitado además que es un excelente speaker y nos va a contar todo lo que tiene que ver con el biche, que además es una bebida tradicional de nuestro país que ahora está amparada por una ley que la protege, y queremos contar y saber toda esa información porque ha crecido además en toda Colombia, pues las grandes empresas y emprendimientos destiladoras, productoras de biche, diferentes marcas. Así que bueno, Andrés, contémosle a los televidentes que nos están viendo esta noche, ¿qué es el biche? Bueno, y me gusta definir el biche como el espíritu del Pacífico colombiano. El biche es una bebida alcohólica artesanal arraigada a las comunidades afrocolombianas que habitan el litoral pacífico colombiano. Esta bebida resulta del destilado artesanal de caña de azúcar y fue reconocida recientemente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por medio de la Ley 2158 del 2021, también conocida como la Ley del Biche. Bueno, y Andrés, entonces contémosle a los televidentes también cómo así que Ley del Biche y esto cómo ampara y protege esta bebida. Bueno, en la Ley 2158, también conocida como la Ley del Biche,
se reconoce al biche como patrimonio cultural de las comunidades afrocolombianas. Se plantean como unos mínimos para ellos poder producir el biche, poder comercializarlo además. Y digamos, esto permite un poco como que se deje de estigmatizar el biche, digamos, reconociéndolo como uso y costumbres de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que habitan Colombia. Bueno, eso está muy interesante, pero entonces, digamos que lo que hace esta ley es amparar y proteger esta bebida, ¿cierto? Sí. Para que todos los productores del Pacífico entonces puedan sacarla de su territorio y también venderla, distribuirla. ¿Sí? ¿Es así? Es así, a pesar de que actualmente existe una polémica un poco con la ley del biche y es que no se establecen, digamos, parámetros claros que Sí. garanticen la producción y comercialización del biche. Por ejemplo, mi trabajo de grado consistió en basarme en el artículo 8º de la ley del biche que habla o promueve la asociatividad entre emprendedores del biche. No obstante, no se plantean el paso a paso o una ruta que oriente ese proceso de asociatividad en estos emprendedores. Es decir, se establece lo que ellos pueden hacer de ahora en adelante, mas no se les traza una ruta específica con la que ellos pueden accionar esos parámetros o esos permisos que se le han dado. Bueno, entonces vamos a entrar ahorita un poquito más a detalle, pero entonces cuéntanos, Andrés, ¿cómo es crear una empresa en Colombia a partir de los destilados, ¿no? Porque vamos a pensar que y vamos a entender que el biche es un destilado, producto de la caña, el cual se elabora finalmente un guarapo. ¿Sí? Entonces Exacto. imagínense ustedes que el biche es un guarapo, que después las mujeres lo transforman porque tiene su propia técnica, que también entra en ese proceso el INVIMA y el Ministerio de Salud y muchas otras entidades a querer tecnificar este proceso y es aquí donde entra también otra disputa. Entonces, ¿cómo ha sido, Andrés, construir una empresa a partir del el biche y de los destilados aquí en Colombia? Bueno, me gusta que lo pongas en contexto Claro que sí. porque una cosa es crear empresa y otra cosa para mí, desde mi perspectiva como investigador, es crear empresa étnica, porque Ajá, la claro. empresa étnica tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, los emprendimientos étnicos van orientados no solamente a generar ingresos económicos para sus hogares o para seguir mejorando sus negocios, sino que también se dedican en generar acciones que preserven las tradiciones que han sido heredadas en sus familias, como lo es el beach. Digamos que se generan dos condiciones específicas en el emprendimiento étnico familiar del biche. La primera, la que te acabo de decir, que no tiene una orientación meramente económica o de Sí, generar ingresos para, no sé, capital, para seguir creciendo empresarialmente. claro. Y la segunda es que el biche es una bebida que ha sido perseguida por el Estado históricamente. Es Imagínate eso, ¿cómo así? Contémosles a los televidentes que esta bebida que ahora es patrimonio, porque ni siquiera es el aguardiente, ni siquiera es el ron, ni la tapetusa, ni ninguna otra bebida que se pueda producir en este país como la chicha, ¿cierto? Ni exacto. el ñeque en San Basilio de Palenque, sino el biche. El biche es la bebida nacional de Colombia. ¿Y cómo así que ha sido perseguida por tantos años por estas instituciones? Cuéntame cómo ha sido ese proceso. Claro, antes de que crearan la ley del biche, digamos que era muy difícil para los emprendedores o los empresarios del biche poder producirla y comercializarla. Primero porque la producción siempre ha sido de forma artesanal en los territorios, Sí. pero para ellos poder exportar un poco esta cultura o lo que hoy llamamos patrimonio al resto del país, tuvieron que pasar bastantes retos, entre ellos, por ejemplo, que la policía, las autoridades decomisaban las galonetas de biche cuando intentaban traerlos de los territorios del Pacífico, por ejemplo, en la vía Buenaventura. Se Ok, generaron dinámicas un poco disgustantes para esos claro. emprendedores, que era que para pasar el biche de Buenaventura a Cali tenían que pagar vacunas, y bueno, se generan muchas problemáticas en ese aspecto. Digamos que el crear emprendimiento étnico que se dedica a la producción y comercialización del biche podría ser considerado un reto, pero al mismo tiempo es una labor muy hermosa desde mi forma de verlo, Lo porque es. también es mostrarle al resto de Colombia que los empresarios étnicos, los empresarios afro, tenemos también capacidades de generar cultura y desarrollo económico para nuestras comunidades. Ah, bueno, eso está muy bien, porque además nace.
desde el territorio, el emprendimiento, como dice usted, emprendimiento étnico, que no solamente sea para enriquecernos económicamente, sino para enriquecer el territorio también. Entonces, cuéntanos un poco, Andrés, cómo han sido esos impactos que tiene la industria del biche y por qué entonces es importante discutir sobre él aquí como estamos en este programa hoy. Bueno, yo creo que uno de los mayores impactos que ha tenido el biche ha sido el desarrollo social y económico de las comunidades, porque esta es una labor que históricamente se ha desarrollado por parte de las familias afro que habitan los 4 departamentos del litoral pacífico. Se cree que entre un 10 a un 15% de las familias que viven a las orillas de los ríos de los 4 departamentos del Pacífico Sí. se dedican a la producción del biche. No obstante, estas familias históricamente han producido biche para generar ingresos para que sus hijos puedan estudiar en la ciudad y que eventualmente migren del territorio a la ciudad, como quien dice que puedan salir del Pacífico. De hecho, hace muy poco estaba hablando con un conocido mío, Sí. es un influencer justamente a nivel nacional e internacional en temas étnicos, Sí. afro, y él decía que muchas personas se piensan en el Pacífico que la forma o la mayor aspiración que puede tener una persona ¿Es salir? afro, exactamente. Claro que sí, porque Es que entonces salir. hemos visto históricamente que las oportunidades del territorio no son muchas. Y Exacto, entonces como que duele decir que hay que salir de ese lugar para poder surgir, ¿cierto, Andrés? exactamente. Cuénteme entonces usted cómo ve esa experiencia negativa, positiva, ¿qué se puede hacer al respecto entonces? Creo que era la dinámica de la época, pero Ok. me agrada y me enorgullece poder decir en este momento que las cosas han cambiado mucho y a partir de la legalización del biche, las Sí. familias ya se están pensando en sí mismas, no como empleadas, sino como dueños de negocios. Ellos Genial. conocen bien la dinámica de que ya son ellos los que tienen la capacidad de negociar con las personas a las que les van a proveer el biche en las diferentes ciudades al interior del país. Ellos han sido históricamente regulados por los consejos comunitarios, que son la entidad reconocida por el Estado que regula la producción del biche en los territorios afro del Pacífico colombiano. Es Ujú. decir, se ha generado un desarrollo social y económico que les ayuda a ellos pensarse como dueños de emprendimientos, ya no solamente como los empleados. Bueno, eso está genial. Entonces, ya nuestras comunidades, nuestras matronas, ¿cierto? Que son las mujeres quienes se encargan de producir el biche, ¿cierto? Exacto. Contémosle eso también un poco a nuestros televidentes porque yo pues he investigado un poco del tema, he visto cantidad de documentales donde son las mujeres, después de traer la caña, quienes las producen, así que es un trabajo netamente de mujeres también, producir la caña que va a producir este biche, ¿sí? Y Exacto. entonces en ese ejercicio mancomunado de las mujeres, ahí también hay un ritual, ¿no? Porque es la mano de ellas la que le está dando el sabor también a la bebida. Sí, exactamente. El biche ha sido históricamente, como lo dices, una labor doméstica. Mientras que el Ujú. hombre de la casa se iba a los campos a trabajar, las mujeres se quedaban cuidando a los niños y haciendo biche. Doble labor, ¿no? Imagínate eso. Justamente. Entonces, Entonces toca tomarse un traguito cada vez que uno toma y cuida a un niño exacto. para que sea divertida por lo Para que menos. sea buena, entretenida, claro. No, entonces estas labores justamente han sido desarrolladas son por mujeres maestras sabedoras del biche. Son ellas las que han estado a cargo del cuidado de sus hijos y además de la producción del biche. Ahora, recientemente en los últimos años es que han aparecido hombres que también se dedican a la producción del biche, pero han sido principalmente mujeres. Bueno, entonces, para empezar y más bien terminar con este bloque, porque estamos entrando al bloque de contexto para entender un poco, ¿cierto? Cómo es construir una empresa en Colombia. Y además, aquí el empresario nos dijo, un empresario étnico, sí, un emprendimiento étnico que tiene otro valor, otro sentido también. Entonces, ¿por qué es importante hablar del biche en Colombia? Aparte como bebida patrimonial, ¿sí? Y también con una ley que la ampara como es la 2158. Entonces, ¿por qué seguir buscando y tener estos espacios para poder conversar sobre el biche, Andrés? Yo creo que es muy importante que empecemos a hablar de biche en Colombia porque hablar abiertamente de esto es lo que va a permitir que se disminuyan los estigmas que se han tenido históricamente con el biche. Hay muchas personas que han categorizado el biche como algo incluso demoníaco, como algo muy salido de lo común, a Sí. lo comúnmente aceptado por la población civil colombiana, pero también creo que es muy importante que empiecen a ver
y empecemos a hablar de biche en diferentes espacios para que vean a los empresarios étnicos Sí. también como personas que pueden exportar cultura y generar un ingreso económico para desarrollar sus territorios. Andrés, entonces quiero que continuemos hablando de este tema, pero antes los invitamos a conocer toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región. Mandalas Cali se crea como un emprendimiento familiar, mi compañero de vida, mi hija y yo, cuando ella entra a hacer la carrera de cine. Vemos la necesidad de buscar recursos para ayudar a financiar este proyecto que era un sueño para ella y nosotros pues emprendemos para acompañarla en su sueño. Mandalas Cali es un concepto, por decirlo de esa manera. Vendemos cosas que tienen sentido, que están cargadas de simbolismo, que acompañan los espacios, la vida. Muchos de nuestros productos los traemos de comunidades donde tenemos contacto directo con las tejedoras, con las artesanas, para poder también hacer comercio justo. Nuestro emprendimiento tiene una intención y es no solamente que la gente se lleve el producto, sino que en él haya una simbología, y entonces en cada producto pues intentamos decirle a quien lo adquiere, primero, que está apoyando un sueño, que es que Sue termine su carrera de cine. Segundo, que estas mujeres y hombres artesanos de otros lugares puedan dar a conocer a través de nosotros sus piezas, que son verdaderas joyas. Y después de eso, pues que podamos tener mucha más armonía con los espacios, que puedan entender, por ejemplo, que todos somos uno. Nos pueden visitar en Instagram, en @mandalascali, y en nuestra página vas a encontrar pues muchos productos como telas decorativas, collares artesanales, y también hacemos prendas exclusivas diseñadas por Edison, que es artista. Mandalas Cali agradece a la red empresarial de la Facultad de Ciencias de Administración esta invitación y la visibilización de nuestros productos. Hacemos parte de la red empresarial con los centros de mesa, que tienen una simbología en cada tejido, en cada puntada, los colores, las formas. En este caso son traídos de la Alta Guajira. Las mujeres allí tejen para simbolizar la base de la mochila, que es el útero, y el útero es la vida. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social. Bueno, regresamos entonces a este segundo bloque de Red Empresarial en esta noche, que estamos conversando acerca del valor de la tradición, el biche, con Andrés Mauricio Díaz, además su empresa Biche Mina. Entonces, regresamos aquí hablando con este empresario, que además es un estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Andrés, ¿en qué momento usted decide que quiere hablar del biche, venderlo, producirlo? Cuéntame en qué momento sucede eso. Ya, justamente he venido trabajando el tema del biche por más de 3 años. En mi pregrado, justamente en algún momento vimos una materia llamada gestión de proyectos y conformando un equipo con algunos compañeros tomamos la decisión de trabajar el tema del biche, creando un proyecto que iba enfocado en capacitar con habilidades empresariales a mujeres cabezas de familia afrocolombianas que habitaran en los territorios del Pacífico y que se dedicaran a la producción del biche. A partir de esto, y bueno, con otros proyectos sociales que he desarrollado en comunidades negras, porque también soy líder comunitario, un profesor de mi facultad decidió convocarme a ser parte de un proyecto de investigación alrededor del biche, justamente. A partir de este proyecto, pues puedo abundar o entrarme más adentro o profundizar un poco más el tema del biche desde una perspectiva científica e investigativa. Además, bueno, durante este proceso de realizar el proyecto de investigación, tuve un viaje para capacitar y mejorar mis habilidades de liderazgo a Estados Unidos. ¡Ay, súper! Allá un amigo mío con el que yo vivía, en algún momento conversando, me preguntó: Mauricio, si tú eres consultor para emprendimientos, además estudias negocios y haces investigación sobre emprendimientos, ¿por qué no tienes tu propio negocio? Y yo no supe qué responderle. Ahí se te alumbró. Sí, claro, y trabajando ya más a profundidad el tema del biche, yo dije, ¿y por qué no empezar algo así?
porque anteriormente ya había tenido intentos de crear mi propio negocio, pero Vale. no eran temas o no eran cosas que fueran muy acorde a mis intereses Ujú. y digamos en esta trayectoria de estar en el proyecto de investigación, en socializar con emprendedores que ya tenían sus negocios Sí. de biche, encontré pues mucho apoyo de las personas que estaban trabajando conmigo y se me ocurrió empezar mi negocio del biche, justamente. ¿Y más o menos en qué año nace? ¿Hace 3 años entonces? No, ¿Bichemina? Bichemina viene a ser creado desde el año anterior, Ok, pero vengo trabajando el tema del biche como tal hace en 3 años. proyectos sociales de Sí. investigación ya hace 3 años. Ah, bueno, entonces digamos que después de todo ese proceso surge ahora sí tener mi empresa y Exacto, con lo que me conecta, con mi pasión, ¿no? exactamente. Entonces desde el territorio poder hablar del biche. Pero entonces, ¿cómo puede uno adquirir estos conocimientos, Andrés? ¿Cómo se puede capacitar a las personas? También, o sea, dentro del Pacífico colombiano, hombres y mujeres, pero también en esa cadena de valor a las personas, entidades, empresas y otros emprendimientos y emprendedores que también quieren tener su propia marca o que también quieren distribuir, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos aprender acerca de este campo? Yo soy de los que cree que en primer lugar nos tenemos que remitir a las personas que saben, zapatero a su zapato, como decimos aquí, y principalmente deberíamos dirigirnos a los sabedores y sabedoras del beach, que son los maestros y maestras que se han dedicado históricamente a producir esta bebida, no solamente para uso recreativo, como lo Sí, usamos usualmente en la ciudad, claro. sino también para rituales que tenemos en el Pacífico. En el Pacífico, de hecho, tenemos una creencia y es decir que el biche viene desde el nacimiento hasta la muerte de las personas negras. Creo que es muy importante que nos vayamos Qué en primer bello. lugar a ellos. Creería que en ese orden jerárquico también pueden dirigirse las personas a personas, digamos, que tengan conocimiento académico, científico y empresarial alrededor del tema del biche, como lo es mi caso, que he trabajado en proyectos empresariales, culturales y sociales, el tema del biche. Y sí, ese sería como el orden jerárquico. Vale, recordemos entonces también que biche es una palabra bantúe que viene del África, que significa verde. Verde. Entonces, desde allí también se origina esta bebida, creería yo. ¿Qué piensa usted que desde África viene esta poderosa bebida que no es solamente para embriagarnos, sino que también es una bebida que nos conecta espiritualmente con el territorio, con nuestras ancestras y ancestros? Exactamente. Biche, como tú lo has dicho, viene de una lengua bantú, significa verde o crudo también. Ajá, Y sí, es claro. interesante ver cómo ese lenguaje se ha conservado hasta ahora en el Pacífico colombiano porque llamamos mango biche. No Ajá, claro solamente que el biche, sí. sino mango biche. También es interesante ver cómo, a pesar de muchos hechos históricos, hemos podido conservar tradiciones del África, justamente, que nos conectan con nuestros ancestros y creo que es muy importante también que podamos mantener vivas estas tradiciones para hacerles de alguna manera un homenaje a ellos. Bueno, entonces, ¿qué cree usted, Andrés, que está haciendo la academia específicamente sobre la industria del biche en Colombia? En mi experiencia personal, en el proyecto de investigación al que me convocaron, me parece que la academia está haciendo un buen trabajo al incluir personas que tengan conocimiento ya previo en trabajo comunitario con comunidades afrodescendientes, Sí. como lo fue mi caso en el grupo de humanismo y gestión de aquí de la Facultad de Ciencias de la Administración. Además, siento que es importante que se generen procesos de apropiación social del conocimiento, porque es muy diferente cuando la academia va, recluta a una persona, se hacen entrevistas en una comunidad específica Claro. y posteriormente se sacan artículos y se olvidan de las personas. Ese no fue por completo mi caso. Que pasa mucho además. Exactamente. Sí puedo decir con orgullo que en mi caso, a través del grupo de investigación en el que estuve vinculado y con Sí. mi supervisor del artículo de investigación del proyecto, fuimos a las comunidades, realizamos el trabajo de recolección de información, pero también adquirimos o pudimos sentarles a ellos de tal modo que se sintieron en confianza para pedirnos a nosotros realizar un acompañamiento posterior al proceso de recolección de información. Yo, junto con mi compañero de trabajo de grado y mi director del proyecto de investigación, estuvimos realizando ese acompañamiento a las comunidades por un tiempo en su proceso de asociación. Es decir, no solamente estábamos investigando cómo asociarlos, sino también le estábamos ayudando a ellos a realizar ese proceso y llevarlo en acción.
Ah, bueno, entonces no solamente fue como un proceso de usufructuar toda esa información, sino que también darle la posibilidad de hacer parte del proyecto. Y venga, vincúlese, genere empresa, ¿cierto? Entonces, Exactamente. yo creo que de esa manera la academia es como se ha vinculado de esa forma según su experiencia. Andrés, antes de continuar entonces, los invitamos a ver unos cortos mensajes importantes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas. Más información: posgradosadministracion.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Bueno, regresamos entonces a este bloque donde vamos a llegar a las conclusiones, seguir hablando con Andrés Mauricio Díaz sobre su empresa Biche Mina, el valor de la tradición, el biche, los logros y los desafíos para construir empresa a partir de los destilados aquí en Colombia. Y bueno, Andrés, cuéntanos un poco cómo nace Biche Mina, ya lo hemos hablado en el programa, pero entonces ahora lo importante de la ancestralidad de esta bebida y el significado para sus comunidades. Usted en este momento tiene esa deliciosa bebida en sus manos. Cuéntenos un Sí. poco también, aparte de lo que yo le pregunto, ¿cómo ha ido ese proceso de la denominación de origen, que todavía en Colombia no la tenemos? Cuéntenos qué tipo de caña es, a qué sabe, qué otros productos tiene. Cuéntenos, por favor. Vale, te cuento que existen diversidad Sí, de biches, perdón, diversidad de cañas en el Pacífico colombiano claro. y eso depende de las propiedades del agua que nutre la caña con la que se está preparando el destilado del biche. Hay diferentes tipos de biche también, que es biche de río y biche de mar. Ah, Eso sí, sí. depende del territorio, bueno, de la ubicación donde se esté, donde se tenga el trapiche del biche que se está destilando, Vale. justamente. Hablando un poco también del emprendimiento, te Sí. cuento que Biche Mina, como me adelanté al principio, No, no hay es un problema, tranquilo. espacio étnico-cultural que Sí, busca visibilizar el biche como patrimonio, legado y encuentro ancestral. Como tú lo decías, el biche podemos afirmar lo que viene de nuestros ancestros de África. claro que sí. De hecho, hemos conservado muchas de esas tradiciones, incluso en la jerga que usamos en el Pacífico, como palabras como bochinche, revolú, bororó, también tienen una Revolú conexión. me encanta. Sí, exacto, tienen una conexión con nuestros ancestros en el África. Así. Y digamos que nuestra principal motivación para crear Biche Mina es exportar la cultura a las poblaciones que viven en Colombia, ya sea temporal o permanentemente, es decir, extranjeros que vienen a visitar y los mismos colombianos. ¿Por qué queremos tener una plataforma que visibilice el biche? Es justamente como para disminuir los estigmas que se han creado históricamente alrededor de esta bebida y que las personas se puedan apropiar de ese patrimonio. Bueno, entonces, en ese camino, ¿cómo va esa ruta del biche? Esa producción, esa circulación, la venta, Andrés. Muéstrele usted también la botella a nuestros televidentes para que comprendan y entendamos el valor que tiene esa botella allí, porque hay muchos años de trabajo y esfuerzo de su familia, suyo, de proceso creativo. Sí, una marca, el nombre, los colores, las letras. Sí, además la caña donde lo cultiva. Eso también le va a dar otros sabores. Entonces, ¿por dónde va esa ruta del biche, Andrés? Bueno, te cuento que la producción del biche se da en los territorios del Pacífico colombiano, como lo hemos Sí, hablado previamente. El proceso, en resumen, para la producción del biche es el corte de la caña. Digamos que seguiría la fermentación de la caña, seguiría sí. posteriormente el destilado y por último el embotellamiento. El embotellamiento, digamos que por tradición se ha hecho en galonetas, que son las que transportan ya acá a las A ciudades. la ciudad, sí. Exactamente, y de ahí pues ya cada emprendedor, digamos como que tiene libertad de embotellar su biche donde él más prefiera. Yo he preferido embotellar el biche justamente en una botella de vidrio porque las Sí. botellas de vidrio tienen la particularidad de conservar mejor los sabores de los destilados artesanales.
Básicamente es ese el proceso de producción del biche. Es importante también que destaquemos que ese Sí. es un proceso que se da en las familias negras de los territorios del litoral pacífico. Y este proceso está regulado por los consejos comunitarios, que vendrían siendo como los entes que regulan este proceso, y es avalado por el gobierno, justamente. Bueno, entonces ya para cerrar, Andrés, en este interesante programa que hemos tenido hoy, el valor de la tradición, el biche, con el empresario Andrés Mauricio Díaz Vázquez, quien es un estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. ¿Qué viene entonces, Andrés, para la marca Biche Mina y todo este proceso, todos estos desafíos y logros? Porque ya has caminado bastante también en otros territorios, ¿no? Fuera de Colombia llevando esta bebida, pero también aquí para que conozcamos un poco más de ella. Bueno, digamos que uno de los mayores logros que hemos tenido hasta ahora en el tiempo que llevamos operando y que justamente es lo que nos orienta, nos inspiró a crear la marca, es poder exportar cultura, y hasta ahora hemos podido llevar botellas a otras partes del mundo. Ya hay biche mina en Estados Unidos, en México, en Reino Unido. Ahorita antes de venir para acá me mandaban una foto de biche mina en Reino Unido. Y Revisa siento eso. que de los principales retos que tenemos es justamente contribuir en la constitución o en la creación de políticas públicas, Así de es. mi parte como investigador también, a través de la producción de ciencia, de conocimiento alrededor de esta bebida, que nos ayude o nos facilite a nosotros los empresarios del biche a poder exportar esto, porque creo que Colombia ya se está quedando un poquito pequeña en poder comercializar biche a nivel interior. A veces en plataformas como el Petronio Álvarez, en festivales como este, vemos que Sí. son más los extranjeros a veces que se sienten como curiosidad o interés por probar el biche que incluso las personas de aquí. Y entonces también decirle a las entidades como el INVIMA, el Ministerio de Salud, que hagan un esfuerzo un poquitico más, que ya lo vamos a lograr con ese registro étnico, para que nuestro biche tenga pronto ese registro y poderlo exportar. ¿Sí? ¿Correcto? Exactamente. Entonces, para cerrar, cuéntele usted qué le quiere decir a la audiencia un poquito antes de irnos. Bueno, Bichemina, toma lo que te pertenece. Cuando digo toma lo que te pertenece, que es el lema de la marca, hacemos referencia a que las personas puedan apropiarse de la cultura colombiana, que las personas se puedan identificar con una bebida que es patrimonio cultural y material de la nación, desde Así las es, comunidades negras hacia el resto de Colombia, y que además puedan sentirse orgullosos de que las personas afro también podemos ser empresarias, claro. tenemos muchas capacidades y tenemos muchísimo que ofrecer a través de esta bebida que es el espíritu del Pacífico colombiano. Andrés, salud por eso. Además, están divinas, de Totumo, preciosas. Y Sí. salud, y le auguro los mayores éxitos a Biche Mina. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Red Empresarial. Recuerden ustedes que nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Canal Univalle TV. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, escribirnos sus comentarios, los estamos esperando en Facebook como Administración Univalle, en ex o antiguo Twitter estamos como @monunivalle. Igualmente en Instagram también estamos como @monunivalle. Recuerden que también nos pueden escribir al correo redempresarial@correounivalle.edu.co. Feliz noche y gracias por habernos acompañado en este capítulo. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.